Comenzamos. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y de estudiar juntos, Señor, un tema tan interesante como el que hoy vamos a tratar. Te ruego tu bendición para mí, que voy a exponer tu palabra, y para todos los que quieran escucharla también. Tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para aprovechar tu preciosísima palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy día quiero que hablemos acerca de un tema muy importante. Es el próximo gran evento que va a ocurrir aquí en la tierra muy pronto. Un gran evento. En la perspectiva bíblica, obviamente, en la perspectiva del plan de Dios, del desarrollo del plan de Dios. Un gran evento es, tengo que explicar un poquito con un par de ilustraciones. Es, por ejemplo, el resurgimiento de la nación de Israel que ocurrió hace 72 años, en mayo de 1948. Ese es un gran evento. Otro gran evento, por ejemplo, fue el día que Noé y su familia, entraron en el arca para cumplir las órdenes del Dios de los cielos, de tal manera de que ellos y los animalitos que ya habían sido acomodados dentro del arca pudiesen salvarse del diluvio universal. Ese fue un gran evento. Otro grandísimo evento, y realmente el más grande de todos, incomparable, es el nacimiento del Mesías, de Jesucristo, profetizado en la Biblia, en el libro de Isaías, con 600 años de anticipación, o alrededor de 600 años. Ese fue un gran evento, el nacimiento de Jesucristo. Obviamente, su muerte en la cruz es también un gran evento. Hoy quiero hablar contigo del próximo gran evento, que tiene esa trascendencia universal, trascendencia no solamente universal en el sentido de que a todos nos va a involucrar, sino una trascendencia eterna en el sentido de que por fin Dios pone un coto, un fin a la locura en la que el mundo está sumergido. El mundo realmente está de cabeza. Un día de estos vamos a estudiar ese tema en el libro de Isaías, capítulo 24 en adelante. Pero hoy yo quiero hablar del próximo gran evento. ¿Cuál es ese próximo gran evento que nosotros vamos a ver muy pronto? Nadie puede poner una fecha porque nadie sabe la fecha. Nadie sabe el día ni la hora de este próximo gran evento del que vamos a hablar. Pero ciertamente hay señales para poder reconocer el tiempo del cumplimiento de esta profecía, de esta señal, de este hito en el plan maravilloso del Dios de los cielos para la humanidad, el plan de Dios para nosotros, los seres humanos. Muy bien, el gran evento ya lo debes haber adivinado, salvo que tú seas nuevo, y me alegro si eres una persona nueva en las cosas del Señor, porque estás en un lugar en donde vas a aprender. Vas a aprender la maravillosa sabiduría de Dios, quien ha querido revelarnos el plan que Él tiene. Ciertamente las cosas no caminan a la loca, sin un manejo. Dios es soberano y Él controla, aunque a veces podamos dudarlo por las cosas que vemos, pero hay un plan, y este plan tiene etapas, tiene puntos. Así como en las carreteras vemos la señalización de los kilómetros que nos indican cuánto nos falta para llegar a nuestro destino, en el plan de Dios también hay hitos importantes, y el próximo para cumplirse ya lo tienes que haber adivinado, es el rapto de la iglesia.
el rapto de la iglesia? Hoy día te voy a hablar sobre ese tema y voy a hacerlo en 3 puntos. No quiero extenderme porque podría esto hablarse por horas interminables, pero hoy día, en un breve momento que yo espero no pase de los 20 minutos, 25 tal vez, no más de eso, yo te puedo explicar 3 cosas respecto del rapto de la iglesia. Quiero decirte qué es el rapto de la iglesia. Quiero decirte en segundo lugar cómo es que va a ocurrir, en qué circunstancias va a ocurrir y en tercer lugar, cuándo va a ocurrir. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Para poder entrar al tema de lleno, vamos a buscar en la Biblia. Si tú tienes tu Biblia, te aconsejo que busques Primera de Corintios. A ver, yo quiero buscar Dios. Gloria a Dios. Entonces, estábamos en que hoy quiero explicarte qué cosa es el rapto de la iglesia. ¿Qué es? Y para poderlo entender vamos a recurrir a la palabra, por supuesto. El rapto de la iglesia es 2 cosas. Es una transformación y es una traslación. ¿Ok? Una transformación y en segundo lugar es una traslación. La primera cosa, la transformación, es lo que en la palabra griega explica como metamorfosis. El proceso, por ejemplo, en el que una mariposita termina siendo eso, una mariposa, luego de haber pasado de ser una oruga a una crisálida, para finalmente poder, rompiendo esa crisálida, volar como una mariposita. Eso es una transformación, es una metamorfosis. Y en segundo lugar, el rapto de la iglesia es una traslación. Y vamos a ver eso con 2 textos bíblicos. El primero, perdón un ratito. El primero lo tenemos aquí en Primera de Corintios 15. Tú puedes, ahí estás viendo el texto, y puedes seguir conmigo la lectura. Dice, he aquí, Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, significa, pero todos vamos a ser transformados, todos seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo nos está explicando acá qué es el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia es una transformación. Los muertos en Cristo, no todos los muertos del Señor, los que son verdaderos cristianos que ya pasaron de esta vida a la vida eterna, ellos primero son resucitados, dice esto. Verso 52. A la final trompeta se tocará esa trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados a esa semejante naturaleza de los que acaban de ser resucitados. Incorruptible. Nosotros tenemos una naturaleza hoy que todos sabemos es corruptible. Crecemos, nos hacemos adultos, envejecemos, nos enfermamos y terminamos muriendo, ¿verdad? Porque así es la vida que conocemos hoy. Sin embargo, no es el plan original de Dios. El plan original de Dios no incluía la muerte. La muerte es algo que entró al mundo por el pecado. Bueno, el tema del pecado lo vamos a tratar en otra oportunidad. Hoy queremos saber qué es el rapto de la iglesia. Es una transformación de algo corruptible a una nueva naturaleza diferente, incorruptible. Los muertos resucitan y los que estemos vivos, siendo de Cristo, vamos a ser transformados. Eso es lo que dice la palabra. Y quiero agregar un poquito del verso 53.
y 54. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y acá está la prueba de que este no es el plan original de Dios, que nosotros terminemos en una tumba, muertos, hechos polvo. No, el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es vida eterna, desde el mismo principio. Lo que pasa es que Adán y Eva ofendieron a Dios obedeciendo a la serpiente, a Satanás, en lugar de ir corriendo a preguntarle a papá, ¿qué es lo que nos está diciendo la serpiente? Nos dice que si comemos el fruto de ese árbol que tú dices que no comamos, no vamos a morir, sino que vamos a ser semejantes a ti. Explícanos, por favor, ¿qué es esto? En lugar de hacer eso, Eva, sabemos, fue seducida por lo apetecible del fruto, comió del fruto y luego indujo a su marido, a Adán, a hacer lo mismo. Y ambos desobedecieron y ofendieron a Dios, y por eso murieron, y por eso entra el pecado en el mundo y entra también la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, según está escrito en el libro de Romanos 6:23. Muy bien, hoy estamos estudiando sobre el rapto. ¿Qué es? Es una transformación de esto corruptible en algo incorruptible. Eso es la primera cosa del rapto. Ahora quiero que busquemos otro libro de la Biblia que es Primera de Tesalonicenses, y quiero que encontremos el capítulo 4 y vayamos hasta el verso 13. A ver, vamos a verlo. Acá dice, el verso 13, vamos a leer juntos. Tú sigue la lectura desde tu celular o desde tu computadora, dice esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo les está diciendo, no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de los que ya duermen, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque ciertamente, Pablo dice, nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es? Bueno, parte de esa gloriosa esperanza es que esta naturaleza que envejece, enferma, se debilita, se derrumba y muere. Yo enterré a mi mamita el 8 de marzo último, hace 2 meses. El ser humano más lindo que he conocido yo. No por ser mi mamita, una belleza de persona. Y yo la he visto secarse, apagarse, tenía 93 años, iba para los 94. Y la despedimos, gloria a Dios que es creyente y está en la gloria. Y eso es lindo, saber tener esa esperanza gloriosa. Acá Pablo nos dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo tengo la esperanza, la certeza, la convicción firme que mi mamá está con Dios. Y que cuando yo muera o sea arrebatado, como estamos estudiando hoy, voy a reencontrarme con ella, pero no en esta misma naturaleza que hoy tenemos, sino en una naturaleza nueva, transformada, incorruptible, inmortal. ¿No es eso grande? Por favor, si esto no te emociona a ti, entonces no sé qué decir. Esto es maravilloso, es glorioso, dice Pablo. Leamos el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fundamento de la fe cristiana, que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, Dios va a traer de vuelta a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo, ojo, atención a esto, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la misma trompeta de 1 Corintios 15, 51, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, verso 17, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate la promesa. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Es una transformación y es una traslación. Nos vamos de acá. Imagínate que este micrófono que tengo delante de mí es el globo terráqueo, es la Tierra. Es perfecto porque como es esférico me sirve de ilustración. Dice, los que vivimos no vamos a preceder a los que durmieron en Cristo. Ellos primeramente son resucitados y luego nosotros somos transformados. Dice el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos y somos de Cristo, muy importante que entiendas eso, los que somos de Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No, el Señor no viene a pisar la tierra, sino que Él viene a la atmósfera, en las nubes. Dice este texto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de la tierra, de la superficie de la tierra donde estemos. Vamos a ser llevados a la parte externa, a la atmósfera, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el Señor nos lleva para estar siempre con Él. Nos lleva al cielo. Y en la tierra, ¿qué ocurre? Se quedan los que no son de Cristo. Esto es bien importante entenderlo. Es sumamente importante entender qué es el rapto de la iglesia. Es una transformación de algo corruptible en algo incorruptible, de algo mortal en algo inmortal. Eso es bellísimo, hermano y hermana, amigo, amiga. Por favor, pon atención. ¿Cómo es posible hablar de este tema y no despertar una sed de conocer más de la palabra de Dios? Fíjate la calidad de la promesa. Ser transformado de esto mortal en algo que ya no va a morir, de esto que ahora es corruptible porque envejece, enferma y termina en la muerte, a ser algo incorruptible, siempre fuerte, siempre joven. ¿Acaso eso no es atractiva, esa promesa preciosa? Y es una de las centenares de promesas que la palabra de Dios tiene y que yo espero tú hagas el esfuerzo por conocer para transformar tu vida. Eso es lo que yo espero. Muy bien, entonces los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y no es que nos vamos a quedar ahí en el aire, ahí vamos a estar en las nubes. No. De allí el Señor nos lleva para arriba, para el cielo, donde van a ocurrir las bodas del Cordero, va a ocurrir nuestra preparación para ser parte del gobierno milenial de Cristo. Nosotros vamos a ser hechos reyes y sacerdotes con Cristo. Vamos a reinar en este mundo y algún día vamos a estudiar esa preciosa palabra también. Por ahora, hoy, ya podemos entonces entender un poco más sobre el rapto. He contestado 2 preguntas. ¿Qué es? ¿Y en qué circunstancias ocurre con esto? Una cosa más. ¿Cuándo va a ocurrir? Te digo, nadie sabe el día y la hora. La palabra de Dios es bien clara. Nadie, ni los ángeles del cielo, saben el día que el Señor Jesús desciende para recoger a la iglesia y llevársela al cielo. Y en la tierra, creo que no aclaré eso bien, va a ocurrir lo que en la Biblia, en la profecía bíblica, se conoce como la gran tribulación. 7 años de gran sufrimiento en los cuales el mundo experimenta la ira de Dios. El mundo es entregado a Satanás por 7 años. Y ocurre la semana 70 de Daniel, profetizada en el libro de Daniel en el capítulo 9. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Hoy solo el propósito de este estudio es entender qué es el rapto, en qué circunstancias ocurre y por lo menos algunas pistas de cuándo va a ocurrir. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. A ver, si avanzo un poquito
Ya estoy en el segundo de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a leer un poquito en el capítulo 2. Y en unos breves minutos termino. Dice, segunda de Tesalonicenses 2.1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando del rapto de la iglesia. La venida del Señor. El Señor desciende de los cielos y se queda en las nubes y nosotros vamos para allá arriba, a recibirle allá arriba en las nubes. Esa reunión, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no, verso 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay mucha gente interesada en sembrar falsas doctrinas, herejías, mentiras respecto de esta preciosísima doctrina del rapto de la iglesia. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aún falsificaban las cartas de Pablo, con tal de engañar y de trastocar la doctrina que ya había sido enseñada por Pablo en la iglesia de Tesalónica, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque Pablo escribe a los de Tesalónica las dos cartas en los años 48 por ahí, de la era cristiana, más o menos. Es una de las primeras cartas de Pablo. Primera y segunda de Tesalonicenses es una de las primeras. Muy bien, dice el verso 3, nadie os engañe. A ver, en ninguna manera, porque no vendrá ese día de nuestra reunión con Cristo, el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren lo que dice Pablo, interesante, que nadie nos engañe, porque ciertamente no va a ocurrir el rapto de la iglesia, nuestra reunión con Cristo en las nubes, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que va a ocurrir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Brevemente, porque ya estoy terminando. La apostasía es apartarse de la sana doctrina. Pastores, maestros, sacerdotes, papas, que se apartan de la verdad de Dios escrita en el maravilloso libro que Dios nos dio, la Biblia. Acá está la verdad de Dios, en tu Biblia, acá está. Si alguien, sea un pastor, un maestro, un profeta, un sacerdote, el papa, te dice algo en contra de lo que está escrito en la Biblia, sea anatema, sea maldito, apártate por tu propia vida, por tu propio futuro y busca la verdad de Dios, que Él te va a ayudar a encontrarla y a seguirla. Muy bien. La apostasía entonces va a ocurrir en el fin de los tiempos, antes, justo antes de que el Señor recoja a su iglesia. Y yo quiero decirte una cosa, estamos en plena apostasía. No te imaginas la cantidad de barbaridades que están ocurriendo en las iglesias. Las iglesias tradicionales, no voy a entrar al tema hoy en detalle, no puedo. Necesito más tiempo para eso. Pero en la iglesia tradicional, la católica, en la iglesia evangélica y obviamente en las sectas satánicas perdidas, ¿cómo se dice? Esos cultos extraviados como de los testigos de Jehová, sectas como los mormones y Hare Krishna y todas esas barbaridades que hay, la nueva era y todas esas cosas. Fíjense, eso tiene que ocurrir antes de que el Señor regrese, pero ya ha ocurrido, ya está ocurriendo. De eso vamos a hablar otro día con más detalle. Dice, antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando venga eso,
la apostasía. Se va a gestar en el mundo entero un movimiento fuertísimo que se conoce como el nuevo orden mundial y que está siendo promovido desde hace décadas, desde hace muchos años, desde hace 100 años. Hay muchas cosas que aclaran eso, hay muchas cosas que hoy tendríamos que investigar y que hablar de eso, y prometo hacerlo. Unas pinceladas solamente te doy hoy de esa apostasía. Por ejemplo, y yo voy a hablar bien claro acá, aunque brevemente, pero bien claro. Yo he oído al Papa Francisco decir que no hay infierno, que el alma pecadora cuando muere se hace efervescente y desaparece como un Alka-Seltzer cuando lo echas a un vaso de agua. Eso lo dijo el Papa. El Papa, cuando le preguntaron por ese lobby que hay dentro del Vaticano de tantos homosexuales que administran y gobiernan el Vaticano, él dijo, ¿y si alguien quiere vivir ese estilo de vida, pero tiene cierta piedad en su vida? ¿Quién soy yo para juzgarlo?, dijo el Papa. Pues, si usted, Papa Francisco, no se considera nadie para orientar a la gente con la verdad de Dios, por lo menos no se haga llamar el Santo Padre. Usted no lo es. Y esas son las cosas de la apostasía actual. Evangélicos que ya no creen en la Biblia, evangélicos que niegan las doctrinas fundamentales de la Biblia, como el nacimiento virginal de Cristo, que Cristo sea el único camino para el Padre. Hay muchísimos, más la mayoría, que han negado las doctrinas básicas y fundamentales de la Iglesia cristiana. En esa época estamos viviendo tú y yo, la apostasía de la Iglesia. Por lo tanto, esta es una importante señal que nos debe advertir de que muy pronto se va a manifestar el hombre de pecado. Se está gestando en el mundo entero con esto de la pandemia, se está gestando un nuevo orden mundial. Están tratando de armar una estructura que tenga un solo gobierno político, un solo ejército y una sola religión. Y la Biblia nos enseña que eso va a ocurrir en el gobierno del anticristo que está por levantarse. Pero antes de que ese anticristo se manifieste, nosotros vamos a ser arrebatados a las nubes para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Eso es el rapto de la Iglesia. ¿No es eso acaso hermoso? Cuando yo oí por primera vez esta doctrina, yo salté de alegría. No lo entendía todo, pero era algo que nunca había oído antes. ¿Cómo es eso? No, voy a recibir una nueva naturaleza y me voy a encontrar con el Señor Jesús para estar siempre con Él, y ya no voy a morir, no voy a enfermar, y voy a recibir una herencia incorruptible y voy a ser parte del gobierno mundial de Cristo sobre la tierra, un tiempo tan precioso que aún la naturaleza, dice Romanos capítulo 8, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Si esto no te conmueve, si esta enseñanza de la palabra de Dios no te motiva, yo no puedo hacer más. Ya no puedo hacer más por ti. Pero tengo la esperanza que esto no es arar en el desierto. Esto, espero, siembre en ti una semilla que dé fruto para vida eterna. Eso espero. Y en esa esperanza yo te agradezco el tiempo que has pasado con nosotros, porque no soy solo yo, aunque es una iglesia virtual,
Ahora estamos obligados a lo virtual, por el computador hacemos todo, por el celular hacemos todas las tareas casi. Y trataremos de estar a la altura de la demanda de Dios, porque yo me he estado preparando hace meses para esto. Y Dios ha sido bueno conmigo en proveerme las cosas que necesitaba, aunque todavía, como tú puedes ver, ahí no está bien, esto todavía no sale del todo bien la imagen, estoy trabajando en eso, pero gloria a Dios que podemos compartir la palabra y eso es lo más importante. Dios te bendiga y nos vemos pronto en el amor de Jesucristo. Dios te bendiga. Amén.